Esta es la parachá re, que significa observa, y está en el libro de Barín en el capítulo 22, verso 26 al 26, 17. Dice en los versículos 26 al 28, dijo Moshe, mirad, pongo delante de vosotros hoy bendición, la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno hoy, y la maldición si no escucháis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartáis del camino que os ordeno hoy para ir en pos de otros Elohim que no habéis conocido. O sea, aquí el Eterno siempre nos muestra su amor, su misericordia y nos muestra el libre albedrío que nos dio. Nos dice, escojan, yo les muestro el camino, ustedes tomen la decisión. Si ustedes toman el camino errado, les estoy mostrando que hay un camino errado y un camino correcto. Yeshua mismo dijo, yo soy el camino. Así que el camino es Mashiach, no hay ningún otro camino bueno. Los otros caminos nos llevan a otros lados. El camino que nos lleva al Padre es Yeshua, el verdadero camino. Haderech, el camino. Ahora, depende de nosotros si escogemos, tomamos la decisión o no. Si tomamos la decisión de recibir la bendición, es tomar a Mashiach. Tomar a Mashiach es la bendición. Ahora, si no lo tomamos, pues vamos a recibir maldición porque es el resultado de caminar por otros caminos que no son los correctos. Hay que mirar que eh, en el versículo 29 Mochaña de cuando Yahweh Elohim te haya introducido en la tierra de la cual entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Así que el hecho de recibir la bendición o la maldición depende de la manera como la decisión que tomamos nosotros y la decisión, no solo la decisión, sino el actuar, el caminar, porque yo puedo escoger un camino y quedarme estático, o puedo coger el camino y caminar por él, y a pesar de las dificultades que pueda tener el camino, voy a continuar, no me voy a regresar. Entonces, todo tiene una condición, todo tiene un andar, un resultado. Así que si tenemos a Mashiach, recibimos la bendición y lógicamente vamos a estar en lo que se le proclamó como bendición del monte Gerizim. Si no tenemos a Mashiach, tomamos otra decisión, pero vamos a estar bajo maldición y estaremos en el monte Ebal. Entonces, hay que entender que es una decisión nuestra. El Eterno nos da un libre albedrío. Nosotros tomamos la decisión, qué camino escogemos y qué decisión tomamos a caminar. Porque no solo es, ya digo, no solo es tomar la decisión de qué camino coger, sino caminar sobre ese camino que hay, que está trazado. Sabemos que el camino no es fácil. El camino que ha trazado Yeshua no es fácil, es un camino de ir con una cruz a cuestas o un madero a cuestas. Yeshua dijo que quiera ser mi discípulo, toma su madero y sígame. ¿Ves? Está hablando del camino, seguirlo a él. ¿Sí? El rabino Shaul le decía, cada día yo muero. Así que cada uno de nosotros lleva un madero sobre sus espaldas. ¿Sí? El que le tocó, el que el Eterno le dio, hay que llevarlo. Y en la manera en que yo voy muriendo cada día, pues lógico, ese madero se va haciendo más suave, más liviano. ¿Sí? Porque voy muriendo y va viviendo Yeshua en mí. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, acá eh, vemos cómo el Eterno nos está llamando a que tomemos la decisión correcta. Y si miramos en el capítulo 12 del libro de Barín, volvemos atrás, habla al respecto al requisito de ir al lugar que el Eterno había escogido. Vemos que Moshe fue muy específico eh, en este asunto. Ahora, ¿cuál era la función de este requisito de ir al lugar que el Eterno había escogido? ¿Sí? Esto se relaciona precisamente con guardar la unidad del pueblo del Eterno. Y si no hubiese habido o sea, si no hubiese habido esa palabra específica, eh,
ese terreno no se ha podido forjar. ¿Para qué? Para la adoración al Eterno. El propósito de siempre era siempre el Eterno debemos entender que el Eterno nos hizo para adoración de Él, para glorificarlo a Él. ¿Sí? Entonces, eh, si no hay unidad, pues no va a funcionar. ¿Sí? Y lo que vemos hoy en día en todas las religiones, digo, en todas las religiones, sin separarme de ninguna, sin hacer acepción de ninguna, sino que todas las religiones están incluidas, tanto la religión judía, mesiánica, cristiana, pentecostal, trinitaria, adventista, la que quiera, desde que sea una religión, no trae unidad. No se puede ver la unidad. No se puede encontrar lo que el Eterno quiere, que es precisamente el lugar de la adoración, el lugar que el Eterno ha escogido para que habite allí su nombre. Entonces, es duro expresarlo, es duro decirlo, pero es correcto, ¿sí? Yeshua le dijo a la mujer samaritana, vendrán los verdaderos adoradores. Y él estaba diciendo, porque la mujer samaritana estaba diciendo que ellos adoraban en el monte. Y acordémonos qué monte se refería. A dos becerros de oro que fueron colocados en Betel y en Dan. Y ella dice después, ustedes adoran en el templo. En el templo se reunía la religión judía, en el templo estaban los fariseos, los saduceos, en el templo había, ellos se habían encargado de, de tocar la palabra de una manera tan radical externamente que habían olvidado la parte espiritual. Yeshua dice, de todos los digan los fariseos, de todo lo que os digan los fariseos, conforme a la Torah hacerlo, mas no los invitéis porque ellos deciden y no hacen. Entonces, Yeshua está hablando aquí con la mujer samaritana de algo específico e importante. Importante no, importantísimo. ¿Por qué importantísimo? Porque estamos hablando de la adoración al Eterno, de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque la otra adoración que hay, inclusive el enemigo ha logrado meter la mano en el asunto y se encuentra hoy en día a una adoración que no es, ¿sí? Que no es, primero que todo, ni es espiritual, ni es en verdad, porque lo que no es de verdad, pues es mentira. Entonces, lo que encontramos hoy en día, la mayoría de la adoración que se hace hoy en día dentro de las religiones, es algo que en realidad no es adoración en espíritu y en verdad. Es algo que mueve la emoción de la gente, es algo que mueve el alma, la parte almática de la gente, ¿sí? Pero no es espíritu. Es almático, pero no es espiritual, ¿sí? Entonces vemos que eh, el propósito de la adoración era traer la unidad. Sí, supongamos que cada una de las 12 tribus el Eterno le hubiera dado libertad, sí, de libertad de escoger el lugar de adoración. Pues lógico, cada tribu había escogido un lugar dentro de su propio territorio. Sí, suponiendo en el desierto o en la tierra prometida. Ya estando en la tierra prometida, cada cual le asignaron su terreno. En el desierto cada cual tenía su carpa, su sector, su sitio, su ubicación. Y en la tierra prometida ya cada cual tenía su territorio. Si se le hubiera dado la libertad para que escogieran, ellos habían escogido, lógico, en la parte más cercana, porque es que es eso, la gente dice, le pregunta, ¿por qué va a tal congregación? Ah, es que me queda más cerquita, es que no tengo que coger transporte, es que no me queda lejos, es que si me queda lejos se me complica para el transporte, se me complica bueno, para lo que sea. Pero siempre es buscando una justificación, ¿sí? Entonces, eh, si el Eterno le hubiera permitido a las tribus escoger el sitio, pues habríamos tenido 12 y hasta 13 lugares de adoración, y no uno. Y lo que el Eterno quería era que fuera unidad. Unidad viene de uno. Y el lugar donde él colocó su nombre. Por eso estaba el Mizcán, y por eso después fue levantado el monte en Jerusalén, en Jerusalén. Y Moisés siempre fue muy enfático en, en- en hablar acerca de ir al lugar que el Eterno había escogido para adorar allí al Eterno. Si el nombre del Eterno no está allí, pues estamos perdiendo el tiempo.
Estamos yendo a adorar a alguien que no está allí. Y es ahí la clave de que debemos estar siempre presentes de saber en dónde habita Él, en dónde está su nombre colocado. Lógico, el lugar que el Eterno ha colocado, lógico, dice, y haremos morada en vosotros. El Eterno habita en cada uno de nosotros. Eso es muy cierto. El Eterno habita en cada uno de nosotros. Pero también Yeshua delegó un sitio específico donde adorar, donde ir a adorar. Entonces, la Keilah es la base del lugar donde nosotros vamos a adorar y vamos a recibir el alimento espiritual. ¿Sí? Dice acá, el lugar que llevó vuestro Elohim escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre. Recuerden que su nombre es el sello de la posesión, es el sello de donde el Eterno está, de donde el Eterno declara que es territorio de él. Recuerden el nombre de él que está terminando el sexto día, comenzando el día séptimo. Yom HaShishi Baikulu HaShamayim, el nombre del Eterno, las 4 letras. Y lógico, el nombre del Eterno es porque ahí está su habitación. Dice, y a ese buscaréis y allí iréis. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda de lavado de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, es fundamental que entendamos esto y que nos preguntemos en dónde el Eterno ha colocado su nombre. Ya digo, primero que todo, Él lo ha colocado dentro de nosotros. Él habita, que es un gran privilegio que no lo hemos entendido muy bien todavía. Él habita dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados y escogidos, como lo dijo Yeshua, los que hemos comido del Cordero, los que hemos sido engendrados de simiente incorruptible, los que ya hemos nacido de nuevo y tenemos identidad, los que vamos en un proceso de crecimiento a través del alimento de la leche y la miel que hay en la tierra prometida, que es el Mashiach, en su plenitud. Entonces, es entender acerca del propósito de la unidad, de la unidad. Y es algo que es muy complejo hoy en día, porque si vemos, sin hablar de las otras religiones, de los movimientos mesiánicos que hay hoy en día, los movimientos mesiánicos hay mucha división. En un pueblo, en una ciudad, por ejemplo en Ibagué. En Ibagué puede haber 20, 25 lugares de donde se reúne la gente para el día de Shabbat. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo podemos decir o certificar que el Eterno escogió esos 20 y pico de lugares para habitar allí? No, Él habita en un solo lugar. Y eso es lo que no hemos entendido ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía pertenecemos a lo que es una religión. Y como dijo Carlos Más, la religión es el opio del pueblo. Las religiones traen división. No, el Eterno lo que trae es unidad. La religión trae división, el Eterno trae unidad. Dice la palabra que el Espíritu del Señor es el que trae la unidad. Si el Espíritu del Señor trae la unidad, primero trae la unanimidad, que hablamos la vez pasada acerca de la diferencia que había, la unanimidad y la unidad. La unanimidad la hacemos nosotros bajo el propósito del Eterno que ha colocado en cada uno de nosotros, buscar la unanimidad, ponernos de acuerdo todos para estar en unanimidad y para que el Espíritu del Señor venga y traiga la unidad, que fue lo que pasó en el libro de los Hechos el día de Shavuot, cuando el Espíritu de Santidad vino y comenzó el avivamiento. Entonces, la palabra es para los hijos de Israel. Eso es muy claro, la Torah es para los hijos de Israel, el Israel espiritual. Así que dice acá que los hijos de Israel tienen que ir al lugar que el Eterno había escogido. ¿Sí? Y para muchas tribus el trayecto era largo y difícil. Inclusive las 2 tribus y media que se quedaron antes del Jordán tuvieron complique con las otras tribus porque ellos trataron de levantar un altar a este lado y las otras tribus vinieron a guerrear contra ellos porque han levantado otro lugar. Ellos hablaron acerca de lo que habían hecho, cuál era el propósito de haber levantado otro lugar y hubo un arreglo, una conveniencia, aunque fue por motivo de la dificultad que había para pasar al otro lado. Yo creo que hay algo más profundo ahí, pero por ahora no lo tengo muy claro. Porque lo que pasaba en aquel tiempo era que el trayecto era largo y difícil y 3 veces al año
estas tribus tenían que reunirse con sus familias e ir al lugar que el Eterno había escogido. ¿Dónde había escogido el lugar? En Jerusalén. ¿Sí? Ahora, no solo, sino que ellos tenían que llevar, no solo ir vacíos, o sea, no solo ir ellos, sino que ellos tenían que llevar allí sus diezmos y sus ofrendas, incluyendo el ganado, todo lo que se narra en la Torah. Entonces vemos que la unidad entre los hijos de Israel fue resguardada por el hecho de venir al centro de adoración escogido por el Eterno. ¿Sí? Aunque era en Jerusalén, la verdadera reunión era en espíritu y en verdad. Yeshua viene y habla acerca de la determinación, que ya no es algo físico, sino que ya es algo espiritual. Dice, vendrán los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y estos adoradores el Padre busca que le adoren. Ese es el propósito, adorar al Padre en espíritu y en verdad. Glorificar su nombre. Glorificar su nombre. Por eso el Salmo 133 nos habla acerca de guardar esa unidad. ¿Sí? Este salmo, Shir Hashirim, este salmo, es uno de los cánticos de ascenso gradual. O sea, eh, está el Salmo 120 hasta el 134, eran salmos graduales, salmos que iban ascendiendo. Eran cánticos que los hijos de Israel cantaban mientras ascendían al monte Sión para adorar al Eterno. Y mientras ascendían ellos cantaban, mirad cuán bueno y cuán agradable es, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. Inemato humanai, chevedakinda miaja. Es algo así, ¿no? Entonces, este es el Salmo 133 en el verso 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. Ahora, a esta unidad se le compara con ¿qué? Con el aceite fino sobre la cabeza, dice, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras, dice en el verso 2. Y no solo, sino que también se le compara con el rocío de Hermón, que descendió sobre los montes de Sión. O sea, mira la importancia de la unidad, la importancia de que nosotros fuimos hechos para andar en un solo espíritu, porque hay un solo espíritu de santidad que mora en nuestro espíritu y que nos lleva a esa unidad. Si andamos en el espíritu, hay unidad. Donde está el espíritu del Señor hay unidad, dice la palabra. Entonces el Salmo 133 nos presenta un hermoso cuadro de la unidad del pueblo del Eterno. ¿Sí? Esta unidad era la que el pueblo de Israel debía guardar y, lógico, al venir a orar al Eterno en el lugar que el Eterno había escogido, donde el Eterno tenía su nombre. Ahora, la tipología de Barín del capítulo 11 se requería a los hijos de Israel ir a un lugar geográfico determinado, eso lo sabemos ya. ¿Sí? Esto significa que en la Torah el terreno escogiera un lugar físico, que es Jerusalén, el lugar donde el Eterno definió para colocar allí su nombre, el lugar donde fue determinado desde mucho tiempo atrás. Recordemos Jacob cuando se quedó dormido y tuvo la visión de la escalera, el Dios casa de Elohim, puerta del cielo, allí donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, allí donde David preparó los materiales para construir el templo. No pudo construir el templo porque había derramado mucha sangre. El hijo de David, Shlomo, era el que iba a construir el templo. Era un lugar definido, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros eh, eh, hacer que este tipo de situación hoy en día lo llevemos a cabo? ¿Sí? ¿Debemos nosotros como creyentes congregarnos en un sitio determinado 3 veces al año? Entonces lo que tenemos que es, para contestar esta pregunta debemos comprender que lo que se habla aquí en Devarim capítulo 11 no está relacionado con un determinado lugar geográfico. Sí, no solo es físicamente, sí, lógico. Recordemos que la palabra es una tipología, Jerusalén, sino que guarda una relación con nuestro espíritu. ¿Sí?
Eh, Comparamos Efesios 2:22 con Yohanan 4:21. En Efesios 2:22 el rabino Chablo dijo que somos juntamente edificados para morada del Eterno en el Espíritu. Dice, somos juntamente edificados. Edificados significa que el alimento que recibimos espiritualmente nos lleva a ser edificados. Edificados, preparados, educados, formados, construidos, digámoslo así, como un solo edificio, como una sola casa, como una sola morada, para la morada del Eterno que es en el Espíritu. Y en Yohanan 4, Yeshua mismo le contesta a la mujer samaritana y le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Esto nos habla precisamente de que el terreno correcto para la adoración del Eterno, hoy en día, después de Yeshua, después de la resurrección de Yeshua, y después de la fiesta de Shavuot, donde el Ruach HaKodesh vino, está en nuestro espíritu. Somos la habitación del Eterno, como lo dije anteriormente. Su morada está en nuestro espíritu. Entonces, mientras estemos en nuestro espíritu, estaremos en el lugar correcto para adorar al Eterno. Adoración en el espíritu, que eso es lo que hoy en día difícilmente podemos encontrar, ¿sí? Porque es espiritual y la mayoría de grupos son almáticos. Se mueve el alma, se mueve la mente, los sentimientos, la voluntad, la emoción, a través de la música, a través de la danza, a través de los instrumentos, a través de las voces de X, Y o Z cantante. ¿Ve? Ahora, realmente debemos tener claro acerca de que todo va relacionado a lo espiritual, acomodando lo espiritual, dice la palabra. Ahora, algunos pueden preguntar por qué hacemos énfasis en que en cada ciudad tiene que haber una Keilah, ¿sí? Cuando el lugar para adorar al Eterno es nuestro espíritu. Es conveniente y es práctico lo de reunirnos como Keilah. Yeshua inclusive él determinó y dejó conformado el concilio en Jerusalén. Y de ahí en adelante en cada ciudad donde el rabino Chablo iba o donde los discípulos iban, dejaban un sitio, un lugar específico donde se reunían. Entonces, aunque estamos divididos por causas geográficas, por eso nos reunimos en diferentes ciudades, por todo el mundo, por todo el país y por todo el mundo, en realidad permanecemos en unidad. Cuando estamos en unidad, no importa la distancia, estamos unidos. Y en realidad, si estamos unidos en el espíritu, no hay división. ¿Sí? Porque donde quiera que estemos, nos reunimos precisamente en el nombre del Eterno, en el nombre de Yeshua, en su espíritu, que es lo fundamental, en el Ruach HaKodesh. Y lógico, entendemos que el madero tiene que ser nuestra compañía, que nos acompañe siempre, porque cada día tenemos que morir a algo. Así que, sin importar dónde estemos, aún así nos reunimos en el mismo lugar, en nuestro espíritu. Y la situación de la mayoría de las situaciones de todo, digamos, de la mayoría, por no decir de todos los creyentes, tanto cristianos como mesiánicos y judíos ortodoxos, hoy en día es muy diferente. Ellos no se reúnen en unidad, sino en diversas denominaciones. Aún más, aún si cada creyente de diferente denominación se congrega para estar juntos, suponiendo que era una reunión de unidad, como se ha intentado hacer,
les sería muy difícil orar juntos, ¿sí? Alguna vez me invitaron a mí a una reunión donde había dos grupos de pentecostales y me dijeron, hermano, ¿quiere orar, por favor? Y yo fui a orar y resulta que todo el mundo entró en la oración. O sea, cada cual oraba individualmente. Y la palabra dice que uno ore y los demás digan amén. No, allí todo el mundo estaba orando. Cuando yo comencé la oración y todo el mundo comenzó a orar y cada cual oraba lo suyo. ¿Sí? Y aquí vemos que es difícil. Si reuniéramos las varias denominaciones para orar, cada uno oraría de acuerdo al tono de su denominación o a lo que él cree. ¿Sí? Así que si nosotros, los creyentes en Mashiach, hemos de ser uno, tenemos que abandonar todo lo que es denominacional y simplemente congregarnos en el nombre de Yeshua, congregarnos en el Espíritu y llevar siempre el madero para que no nos vayamos a exaltar, para que no nos vayamos a querer más de los demás, para que no vaya a haber altivez ni arrogancia en nosotros, porque ese es el problema también. Entonces, por eso la importancia de entender que cada uno de nosotros, eh, nuestro rabino de Yeshua, no hay ningún otro rabino, nuestro rabino de Yeshua, que él ha colocado líderes en cada congregación, en cada ciudad, sí, lógico, para que a través del Espíritu de Santidad haya una coordinación de autoridad, pero no más, ¿sí? Así como el Eterno colocó a Moshe para que guiara al pueblo de Israel, pero Moshe tenía en cada tribu tenía un delegado y había 70 personas que lo acompañaban a él para ayudarlo en todo el proceso. Así es de la misma manera el Eterno ha colocado en cada ciudad eh, eh, un líder para que guíe a las ovejas, pero el Eterno puede en cualquier momento decir, hágase a un lado y colocar a otra persona. O sea, siempre la persona tiene que saber que está colocada por el Eterno y que en el momento que el Eterno diga retírese, se tiene que retirar. No hay propiedad. Las ovejas no son propiedad de ningún líder, de ningún pastor, de ningún rabino. Las ovejas son propiedad de aquel que dio su vida por ellas. De aquel que dio su vida por ellas. Las ovejas son una responsabilidad para el líder y el líder que tiene que entregar cuentas de la responsabilidad de saber administrar correctamente esas ovejas que el Eterno le dio. Sean 2 o 3, o sean 5, sean 10, sean 50, o las que sean. Hay una gran responsabilidad. ¿Sí? Entonces, la congregación en el nombre de Yeshua tiene que estar el Espíritu de Santidad presente allí, porque eso es espiritual, la reunión espiritual, y como digo, con el madero o con la cruz, y esta es la unidad, y este es el terreno apropiado para adorar al Eterno. Entonces, lo que vemos hoy en día, pues son creyentes que están divididos por sus causas de sus preferencias, ¿sí? Unos dicen, yo quiero esto, otros dicen, no, me gusta lo otro, me gusta más allí porque la alabanza es más grande, porque tiene más instrumentos, me gusta porque el lugar es más cómodo, me gusta porque allí son como de otra ley, allí se reúne gente de estrato 5 o 6 y resulta que hay un gran error allí, ¿sí? Entonces, hay una división por causa de las preferencias. A pesar de que viven en la misma ciudad, en una ciudad pueden haber 10, 20, 50, 100, 200 congregaciones donde todo el mundo se reúne de una manera individual. Y si hacen una reunión de unidad, es complicado porque entonces ya comienzan las peleas que porque fulano se quiere ir, que porque fulano se lo llevaron, que porque, o sea, el problema de creer que las ovejas le pertenecen al líder y de que no se puede, ninguna persona se puede cambiar de lugar. Eh, y la gente se reúne ¿por qué? Porque eligen mantener sus propias preferencias, se reúnen en el lugar que ellos escogen, no en el lugar que el Eterno ha colocado. Nunca preguntan, ¿es allí donde está tu nombre? Y realmente en lo que vemos hoy en día, en la realidad espiritual, en lo que el Eterno quiere,
no nos debe interesar conservar nuestras preferencias. No tenemos por qué conservar nuestras preferencias. Únicamente nos debe interesar la presencia de Yeshua, la manifestación del Espíritu de Santidad y recordar que el madero siempre nos debe acompañar. En Mateo 18:20, ¿qué dijo Yeshua? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, una cuestión es, ¿realmente estamos congregados en el nombre de Yeshua o realmente estamos congregados a nuestra propia preferencia? Porque es muy fácil decir, donde están 2 o 3 en mi nombre, el Yeshua está acá. No, no siempre está ahí. ¿Sí? Es decir, allí estoy en medio de ellos, pero no siempre sucede eso. No siempre podemos pensar que eso sucede porque no es conforme nosotros decimos, sino conforme el Eterno quiere. Así que no importa donde estemos, debemos siempre congregarnos en el nombre de Yeshua, debemos reunirnos en el Espíritu y con el madero. Si todos hiciéramos esto, si todos nos reuniéramos en el mismo lugar donde el Eterno ha colocado su nombre, este único lugar es el único lugar donde hubiera una manifestación sobrenatural. Tiene que haber una manifestación sobrenatural. Entonces, este es el lugar donde nosotros nos debemos reunir, donde el Eterno ha colocado su nombre, donde el Espíritu del Señor se manifiesta y debemos nosotros siempre recordar que el madero nos lleva a morir cada día. Y es aquí donde tenemos la unidad, donde se debe manifestar la unidad que el Eterno busca que guardemos nosotros con el único nombre que es el nombre del Eterno y de su Hijo Yeshua HaMashiach. El Eterno les continúa bendiciendo. Chao, shalom para todos.